Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Inauguración de la 53ª Asamblea General de la OEA. Secretario General de la OEA se reunió con miembros del Centro Simón Wiesenthal. Secretario General de la OEA participó en el diálogo sobre el caso Osvaldo Pallá, diálogo con representantes del movimiento por los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe. Palabras del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la inauguración de la 53ª Asamblea General de la OEA. La reivindicación Más derechos para más personas apela al fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática, con promoción, protección e igualdad de los derechos humanos en las Américas, que es el tema de la Asamblea General. Y como toda reivindicación también nos interpela. El tema de esta Asamblea General nos interpela como comunidad internacional, que tiene principios comunes en materia de derechos humanos, y nos interpela como autoridades políticas de sociedades que reclaman acceso equitativo a los derechos humanos. La necesidad de fortalecer la cultura de responsabilidad democrática denuncia asimismo la imperfección de las instituciones formales e informales en nuestros países para que se cumplan los instrumentos jurídicos interamericanos. Es en esos instrumentos que nos unen que se reconoce la interdependencia de los derechos humanos con la igualdad. Y sin embargo, nuestra región se ha caracterizado históricamente por la desigualdad. Una desigualdad que se remonta a la época colonial y que es causa y consecuencia de situaciones de discriminación, de situaciones de abuso de poder y también de la presencia de mecanismos de corrupción que reproducen condiciones de privilegio hasta nuestros días. Una desigualdad que tiene cara de afrodescendiente, que tiene cara de indígena, que tiene cara de mujer, que tiene cara de niñas y niños, porque son estas poblaciones las que sufren más las consecuencias de la desigualdad, la pobreza, la discriminación y la incapacidad de acceso a los derechos humanos, y las que sufren desde la época colonial, generación tras generación. Y generación tras generación, hasta nuestros días, se reproducen instituciones formales y normas sociales, y se reproduce una cultura de desigualdad y discriminación que también afecta a nuestros días a migrantes y refugiados. El acceso desigual a derechos en los países implica un alejamiento de los ideales democráticos y se transforma en caldo de cultivo del autoritarismo. Cuanto más se aleja un gobierno del ejercicio efectivo de la democracia a través del acceso de derechos de la población, la polarización resultante de la brecha entre la teoría y la práctica de la democracia se traduce en conflictos sociales. La voz del pueblo es sabia y año tras año, en las encuestas y diferentes estudios de diferentes centros de pensamiento y organismos multilaterales, se señala la relación que existe entre esa desigualdad de derechos, del acceso a derechos humanos y la insatisfacción con la democracia. En el marco de la 53ª Asamblea General de la OEA, Luis Almagro se reunió con el rabino Abraham Cooper y Ariel Heblum, ambos del Centro Simón Wiesenthal. Durante el encuentro compartieron preocupaciones comunes por la penetración iraní en la región y el uso creciente de la tecnología en la propagación del terrorismo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó junto con la organización del Robert F. Kennedy Human Rights en el diálogo sobre el caso Osvaldo Pallá. Hacemos nuestra la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de responsabilizar al Estado de Cuba por las muertes de Pallá y Harold Cepero y por las torturas a Ángel Camorrero. Cuba debe cumplir con las recomendaciones, memoria, verdad, no repetición, justicia, dijo Almagro. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó de un importante diálogo con representantes del Movimiento por los Derechos de las Mujeres de América Latina y el Caribe en la Embajada de Canadá junto con la Comisión Interamericana de Mujeres. Ustedes han visto en este tiempo cómo cuesta la feminización en la política, en la sociedad, en la economía, en cada ámbito
en el cual trabajamos, cómo la feminización de la agenda, simplemente para lograr un espacio de equidad, de igualdad, se transforma en algo cada vez más dramático, cada vez más fuerte. Me estoy escuchando a mí mismo. Lo cual... Es que me escuchen una vez ya es bastante, que me escuchen 2 veces ya es algo dramático casi. Si bien las cosas hay que repetirlas, y estas cosas hay que repetirlas, ya que la repitamos tan pronto, tan cerca, no es lo mejor. Los movimientos extremistas, obviamente, y diversas posiciones filosóficas, manifestaciones políticas, que tienen que ver con muchas cosas, tienen que ver con el deterioro de la democracia, tienen que ver con los salarios menores para mujeres, tiene que ver con la falta de oportunidades en el ámbito productivo, tiene que ver con el sistema de cuidado que encierra y quita oportunidades a las mujeres, tiene que ver con espacios de activismo que definitivamente nos condicionan y transforman a las organizaciones multilaterales en un ámbito de lucha cuando tendría que ser un ámbito de reconocimiento de igualdad de la mujer. Las condiciones de equidad, las condiciones de acceso a derecho y equidad se transforman en algo discutido y discutible, lo cual es completamente irracional desde todo punto de vista. No es admisible. Si tenemos que pelear por derechos sexuales, si tenemos que pelear por derechos reproductivos, si tenemos que pelear por encontrar un espacio para afirmar políticas salariales de equidad, si tenemos que pelear por lograr una igualdad de oportunidades, si tenemos que pelear para abrir las puertas en la política, definitivamente nuestras sociedades que son completamente disfuncionales a la realidad, son disfuncionales a lo que debemos lograr para desarrollarnos, para ser mejores. Si tenemos que pelear por la protección y garantías de los derechos de las mujeres es porque la sociedad ya se ha deteriorado a límites increíbles. Si esto se transforma en un foro de discusión para lograr la afirmación de los derechos de la mujer es porque esto es completamente irracional y por lo tanto inadmisible desde todo punto de vista. En el ámbito de la sociedad civil, todas debemos encontrar la manera de trabajar juntos, juntas, pero con la afirmación de derechos, logrando mejores condiciones de acceso a derechos y mejores condiciones de equidad. Sin condiciones de acceso a derechos, sin condiciones de equidad, definitivamente estamos deteriorando y debilitando los patrones de nuestras sociedades. Ustedes compartirán perspectivas y posiciones en este conversatorio. Van a buscar formas de articulación, de alianzas, de reafirmación del poder del feminismo para lograr, en algunos casos, defender el cambio que definitivamente se transforma en tan duro para hacerlo permanente. Tenemos que afirmar el cambio logrado, tenemos que proyectar el cambio logrado, tenemos que profundizar los cambios logrados. Tenemos que lograr que esos cambios logrados sean puntos de no retorno y a partir de esos puntos de no retorno edificar esa construcción que definitivamente va a tener que desmantelar lo que tienen en la cabeza muchos, los patrones culturales que tienen muchos, las visiones retrógradas, fosilizadas, prehistóricas, arcaicas, anacrónicas que tienen muchos. Este es un tema central. Si no logramos afirmar equidad de género, no estamos en condiciones de afirmar nada. ¿De qué otra cosa podemos hablar? Cuando no podemos afirmar equidad de género, definitivamente no podemos hablar de democracia, no podemos hablar de una sociedad proyectada al desarrollo, no podemos hablar de mejores condiciones económicas y sociales para nuestros países. Es el principio, es el punto 1A para avanzar en cualquier cosa. Gracias. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.